Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Paola Alexandra Conforme Reina, estudiante de la carrera de Psicología en línea del Paralelo B. La fecha de esta grabación es el 4 de diciembre del 2025 y la hora actual son las 3:40 de la tarde. En este video voy a presentar de manera detallada los compendios de la unidad número 3 y unidad número 4 de la materia de teoría y sistema de la psicología. Voy a comenzar con la unidad número 3, que incluye el conductismo, el condicionamiento operante, el aprendizaje vicario y el cognitismo. Eh, Voy a comenzar con la unidad número 3, que es el primer enfoque del que voy a hablar, es el conductismo clásico. Esta corriente surge con John B. Bonsky e inspirada en los experimentos de Iván. Para el conductismo, la psicología debe estudiar únicamente a lo que puede observar de manera directa a la conducta. Waxton afirma que no es necesario estudiar la mente porque no se puede medir. Lo importante son los estímulos que decimos y las respuestas que generamos. Por ejemplo, Pablo descubrió que un perro podría aprender a salivar cuando escucha una campana, si esa campana había sido asociada repetidamente a la comida. El conductismo clásico nos enseña que en gran parte de la conducta humana puede explicarse, aprender a asociarse entre estímulos y respuestas. Para comenzar a hablar del conductismo clásico, una corriente que surge como una reacción al estudio de la mente desde la psicoanálisis. Mientras el psicoanálisis se concentraba en lo profundo e invisible del ser humano, el conductismo decía: Si la psicología quiere ser una ciencia objetiva, entonces esto debe estudiar solamente lo que se puede medir y observar. Aquí destacan dos autores muy importantes que son Pablo y Waxton. Pablo descubre, obviamente casi por accidente, el condicionamiento clásico. Al notar que su perro podía salivar antes de comer, con experimentos muy controlados, esto demuestra que es posible asociar al estímulo neutro, ya que con una campana y con algo muy natural, tanto como la comida. Después de repetir esta asociación varias veces, el perro puede empezar a salivar solamente al escuchar la campana. Esto muestra que los seres vivos aprenden a asociarse. Watson también tomó esos hallazgos y los aplicó al comportamiento humano. Esto también consideraba consideramos y consideraba que somos una tabla en blanco moldeada por el ambiente. El conductismo clásico nos enseña que una gran parte de la conducta humana se forma gracias a la asociación repetida de algo que incluye aún hoy en las áreas como la educación, la publicidad y las crianzas. Vamos a hablar del segundo, que es el condicionamiento operante de Skinner. Después del condicionamiento operante clásico, apareció el condicionamiento operante desarrollado por B. F. Skinner, que esto no está tan interesado por los estímulos, sino que también en las consecuencias de las conductas. Él propone que las acciones que generan son consecuencias agradables que tienden a repetirse mientras
que lo que genera son consecuencias desagradables que tienden a disminuirse. Skinner habla de tres conceptos. El primero es refuerzo positivo cuando damos algo bueno para aumentar una conducta. Por ejemplo, felicitar o premiar a un estudiante cuando entrega su tarea. El segundo es refuerzo negativo cuando quitamos algo incómodo para aumentar la conducta. Por ejemplo, esto deja de insistirle a un adolescente cuando ya cumplió con su responsabilidad. El tres es el castigo. Para aumentar una conducta, aunque Skinner decía que no siempre es efectivo porque genera miedo al aprendizaje real. Esta teoría se utiliza mucho en escuelas como las terapias conductuales, la psicología organizacional, entrenamientos de animales, hábitos personales y muchos otros más. Una crítica frecuente que se encuentra obviamente centrada demasiado al extremo, eh, sin considerar los pensamientos ni emociones, pero sigue siendo una de las teorías más aplicadas. Vamos a hablar sobre el aprendizaje vicario, Albert Bandura. Luego tenemos el aprendizaje vicario propuesto por Albert Bandura. Bandura rompió con una idea de que solo aprender que esto depende de reforzar o castigar. Él dice que los seres humanos también aprendemos a observar a otras personas. Pues esto se llama aprendizaje vicario u observacional, ya que Bandura demuestra que no necesita vivir una experiencia directamente para aprender, basta solo con ver cómo actuamos otros, ya que en consecuencia recibimos. Él indica cuatro procesos fundamentales. La atención, que observa con claridad el comportamiento y el modelo. La retención es recordar lo que vivimos. La reproducción es tener la capacidad física, mental de imitarlo. Motivación. Decidir si queremos copiar según las consecuencias ajenas. Este enfoque explica por qué los niños imitan tanto a sus padres o por qué aprenden eh, modales, actitudes, formas de hablar y hasta también comportamientos agresivos y progresivos y sociales. E incluso hoy lo vemos en redes sociales. Los influencers se consideran en los modelos para millones de personas. Tenemos como último tema del compendio número 3 el cognitismo, que representa un cambio de la perspectiva muy fuerte a los conductistas. Dicen que para aprender la conducta humana también debemos realizar lo que pasa dentro de la mente, lo que pensamos, lo que recordamos y también cómo solucionamos un problema, también cómo aprendemos y también procesamos información. Aquí se destacan autores como Jean-Pierre eh, Jerónimo y Neisker. Estos autores implican que la mente funciona un poco como un proceso de información, que recibimos datos, los organizamos, le damos sentido y luego actuamos según este procesamiento. El conductismo permite entender conceptos como la memoria, la atención, la pertención, el razonamiento, el aprendizaje significativo, el desarrollo intelectual en etapas. Esta corriente fue crucial para el avance de la psicología educativa, ayudando a mejorar la enseñanza, centrarse en cómo los estudiantes comprenden y contribuyen el conocimiento, no solo en memorizarlo.
También es la base de muchas áreas actuales como la neuropsicología y la inteligencia artificial. Vamos a hablar ahora del compendio número 4 del humanismo, que esto contribuye del contribuismo de Glass. La psicología humana, comenzaremos, que se llama la tercera fuerza de la psicología después del psicoanálisis y el conductismo. El humanismo, esto aparece por muchos psicólogos que consideraban las corrientes anteriores que eran demasiado reductoras, de uno que se enfoca tanto en lo que es la inconsciente, en los conflictos internos, y también las otras que se centraban no solo en la conducta. El humanismo también propone una visión más óptica, la idea de los seres humanos que tenemos la libertad, que somos capaces de tomar las decisiones y tomar un gran potencial para crecer. Aquí destacan dos autores como Abraham y Carl. Eh, Abraham plantea la fama de la pirámide que necesita, donde las personas satisfacen las primeras necesidades básicas como comer, dormir, tener seguridad y luego el avance hacia necesidades eh, social de la autoestima y también finalmente de la autorrelación. Por otro lado, Robert crea la terapia centrada en las personas de un enfoque terapéutico basado en tres actitudes fundamentales de la terapia: la empatía, la aceptación inconvencional, también tenemos como otro punto la congruencia, y el humanismo tuvo un impacto enorme de la educación, pues esto orienta en la vocación, la psicoterapia y el desarrollo personal porque propone el centro de la experiencia y el valor de cada individuo. El conductismo El conductismo es una terapia del aprendizaje que sostiene en las personas y que contribuimos nuestro propio conocimiento. No aprendemos de manera pasiva, sino activa. Jean eh, explica que el aprendizaje ocurre en las etapas de los niños, que esto construye su comprensión al mundo a través de la explicación. Pues su teoría también, cómo va evolucionando el pensamiento de la infancia hasta la adolescencia. Por otra parte, Lev Vygotsky resalta el papel de la cultura y el lenguaje y la interacción social. Él propone que la zona del desarrollo próximo, ZDP, que explica una gran persona que puede aprender más cuando recibimos, la guiamos, lo algo adecuado de alguien con más experiencia. Pues esto también se basa en el aprendizaje colaborativo y también donde el maestro acompaña al estudiante hasta lo que puede hacer por sí mismo. El constructivismo es una teoría más utilizada en la educación moderna porque también esto fomenta la explicación y las experiencias del pensamiento crítico, creativo y el trabajo en equipo. La psicología de Glass es la última teoría de esta unidad. eh, Douglas es una corriente que se centra en la perspectiva humana y sus experiencias principales y en las ideas, en lo que él toma es lo que suma de las partes. Esto significa que no recibimos del mundo en como los elementos aislados, sino que también como en las consecuencias, en las configuraciones complejas.
Y también la psicología de Glack desarrolla sus principales eh, vistas como las figuras, las formas, los fondos, las semejanzas, eh, algo próximo, la continuidad y el cierre. También estos principios explican cómo organizamos visualmente qué podemos ver sin darnos cuenta. Esto también introduce el concepto en el que cuando entramos a la solución a un problema de repente después de un periodo de reflexión. Glass incluyó estas áreas como el diseño de la publicidad y la psicoterapia humana, que también a las neurociencias. Obviamente, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, al estudiar los compendios de la unidad número 3 y la unidad número 4 me di cuenta que al entender la psicología no solo es memorizar las teorías, sino también comprender distintas formas al ver al ser humano. Cada uno de estos enfoques y autores me hizo reflexionar sobre cómo aprendemos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el mundo. En la unidad número 3, donde se habla de las corrientes, obviamente, del conductismo, el cognitivismo, comprendí que una gran parte de lo que hacemos no es casualidad. Nuestras conductas están influenciadas por el ambiente, las consecuencias y también lo que pensamos internamente. El conductismo me hizo ver que muchas veces repetimos ciertas acciones porque en algunos momentos recibimos un esfuerzo, aunque ni siquiera lo recordemos. Pero al mismo tiempo, el cognitismo me mostró que somos una máquina que reaccionamos sin pensar. También analizamos, razonamos y también contribuimos ideas influyentes en nuestras formas de actuar. El aprendizaje vicario, por ejemplo, me hizo pensar en cómo una gran parte de mi personalidad, mis hábitos e incluso mis reacciones que vienen desde observar mi entorno, mi familia, mis maestros y mis amigos, etcétera. El cognitivismo me ayudó a darme cuenta de cada vez que enfrento una situación difícil, ya que necesito organizar mis pensamientos, reinterpretar lo que pasa, buscar estrategias internas para resolverlo. La unidad número 4, por otro lado, fue una experiencia más emocionante para mí, ya que es algo de la humanidad, del humanismo, especialmente como Maslow, Roth, y me hizo reflexionar sobre lo real que significa creer en una persona. No solo es estudiar o cumplir metas externas, sino también entender mis necesidades internas, reconocer mis emociones y buscar los espacios donde se pueda sentirse aceptado, tal como yo soy. La idea de la autorrealización me hizo pensar en lo que quiero lograr realmente en mi vida y en lo que necesito para sentirme plena. El constructivismo también me influyó mucho para entender, porque entendí que no aprendemos solo a escuchar, sino también haciendo y también equivocándonos, nos comprendemos y compartimos con otros y también contribuimos mi propio conocimiento paso a paso. Me recordó que cada persona aprende a su ritmo y que todos tenemos un proceso distinto, pero igual de valioso. Muchas gracias. Este ha sido mi resumen y explicación de la unidad número 3 y número 4. Hasta pronto.